la palabra a la doctora Adriana Pierpaoli, la presidenta de este Instituto de Derecho Administrativo, y el faro que ilumina estas actividades porque tira de todos nosotros para que vayamos hacia adelante, para que presente un poquito la actividad y después les voy a presentar a los expositores del día de hoy. Adri, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes. Ahí veo autoridades, abogados especialistas de Derecho Administrativo, demás colegiados, graduados. Veo alumnos invitados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. A todos los presentes les damos la bienvenida a este espacio de diálogo convocado por el Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Rosario, que nuevamente tengo el honor de presidir en este año 2025. Y damos inicio a este ciclo de workshop que intentamos que se desarrolle durante este año y que para esta inauguración, en este primer encuentro virtual, propusimos sobre la temática de la potestad sancionatoria de la administración pública. En especial, en esta oportunidad, referido a una de sus facetas, que nosotros conocemos como el BAC, que se traduce en la potestad, en el poder disciplinario, que como todos sabemos, se agota en la esfera interna de la administración, relacionado con los agentes, empleados y o funcionarios públicos. El encuentro de hoy se titula El procedimiento administrativo sancionador en el ordenamiento jurídico argentino y vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles y para ello, obviamente, tenemos el honor y el agrado de contar con la presencia de distinguidos juristas de destacada trayectoria que además han contribuido significativamente al desarrollo del derecho en esta materia. Por eso considero que es fundamental sus experiencias en general y sus conocimientos para abordar justamente la discusión. Estamos ansiosos de escuchar sus palabras y reflexiones. Quiero agradecer una vez más la participación de todos a este y a todos los eventos que propiciamos. Y quiero adelantarles a aquellos colegas que tengan interés en el cursado de la diplomatura de Derecho Administrativo Disciplinario, que es la primera y la única que se da a nivel nacional, con un convenio que se está por firmar con la Universidad del Museo Social Argentino, con el Colegio de Abogados, para justamente propiciar el cursado de esta diplomatura. En esta diplomatura participan también los doctores Comadira y Urrejola. Nosotros vamos a mandarle un mail con toda esta información, porque la diplomatura ya comenzó prácticamente la semana que viene. Ustedes podrían ingresar igual, independientemente de las formalidades en el convenio que se está por suscribir, que no van a tener ningún inconveniente para participar. Bueno, quiero ceder la palabra al doctor Franco Gritti, quien es el secretario del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Rosario, que va a presentar a los disertantes. Bueno, nuevamente, saludos para los que se están ingresando ahora y muchas gracias por participar. Gracias, Adri. Bueno, yo ya lo hablé con los expositores antes, así que vamos a hacer una presentación bien breve de ellos, bien desacartonada para meternos de lleno en las exposiciones. Aclaro por ahí si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden ir dejándola en el chat. No sé si el tiempo nos dará para después responder o evacuar todas las dudas acá, pero si alguna no llega o tiene una complejidad mayor, también la pueden mandar al correo del instituto y la hacemos llegar al expositor para que les dé una devolución en la medida de sus posibilidades. ¿Sí? Para que lo tengan presente, podemos ir gestionando el tiempo de esa manera. El primero en la línea para hablar es Fernando Comadira. Fernando es abogado, magíster en Derecho Administrativo, doctor en Derecho, docente de grado y posgrado. Como dijo recién Adriana, es director de la diplomatura en Derecho Administrativo Disciplinario y del curso de Derecho Administrativo y Ley Bases.
Y es, entre otras cosas, profesional independiente, consultor legal experto en diversas reparticiones del Estado y muchas cosas más que voy a omitir decir. Tienen el currículum cuando compartimos la actividad, lo tienen un poquito más completo ahí por si lo quieren leer. Fernando, te doy la palabra y el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Un placer estar acá. Gracias a todos, gracias al doctor Pereira, gracias también Carolina, a Daniel Aquino también por haberme tenido en cuenta y a todos ustedes por estar del otro lado un viernes a la tarde para escuchar un par de ideas de derecho disciplinario. Y es realmente es un placer para mí y bueno, a ver. El tema que estaría interesante que analicemos, que abordemos, a mí me gusta decir que abordemos porque nada de lo que uno pueda decir se dice con fuerza de verdad absoluta y revelada, sino simplemente siempre suele ser un intento, ¿no?, de aproximación sincero y honesto y desinteresado hacia alguna solución que tenga en cuenta los intereses que siempre están en juego en el derecho administrativo, esa fricción entre prerrogativa y libertad y el equilibrio que es tan difícil de alcanzar, y una vez que la alcanzamos, de mantenerla. Así que me parecía que es un tema muy interesante analizar en el marco de un sumario administrativo disciplinario quiénes serían las personas que serían susceptibles de poder ser sumariados, en definitiva. ¿Y por qué elegí básicamente este tema cuando me dijeron entre un listado posible? Bueno, yo creo que la trascendencia del tema, por el PowerPoint que les voy a compartir ahora, bueno, no por el PowerPoint, pero va a surgir del PowerPoint, eh, sale por sí misma. Esta exposición yo lo que hice fue tratar de armarla en dos partes, para ser claro. Una primera parte en la que precisamente quiero demostrar por qué es tan importante hablar de responsabilidad disciplinaria en general y de quién puede ser sujeto susceptible de ser sumariado en especial. Por eso en la primera parte me quiero dedicar de lleno a la trascendencia que tiene el instituto, cuál es el concepto y por sobre todo, cuál es el fundamento de la potestad disciplinaria. Y luego eso sí, meternos de lleno a ver cuál es la persona que puede ser sometida a un sumario administrativo. Y esto lo quiero hacer haciendo un análisis con anterioridad y con posterioridad al decreto 456 del 2022, que es el que básicamente fijó el nuevo reglamento de investigación administrativa a nivel nacional. Bueno, entonces para comenzar con la primera parte, ¿por qué es importante, es tan importante esto de la responsabilidad disciplinaria? Porque surge de nuestra propia Constitución. Nosotros hemos adoptado básicamente un sistema republicano de gobierno. Ahí tenemos nuestra forma de Estado y nuestra forma de gobierno. Y la conclusión que surge de nuestro artículo primero, que es un sistema representativo republicano federal, de modo tal que esto va a traer varias consecuencias. La primera y más importante, como todos lo saben allá en Rosario, es que el derecho administrativo es esencialmente local. Y dentro de cada local, cada jurisdicción, el derecho disciplinario es más local todavía, porque, por ejemplo, a nivel nación, no solo tenemos el RIA para los empleados de la de ley marco, sino también que cada quizás jurisdicción nacional, como la Fuerza de Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional e incluso algunos entes descentralizados, tienen su propio régimen disciplinario. Por eso es fundamental tener en claro los conceptos, porque los conceptos suelen ser, al igual que los principios, en materia de derecho administrativo nacional, suelen ser prácticamente universales y después hay que bajarlo a la realidad jurisdiccional de cada uno. Pero en definitiva, de la forma de Estado no solo surge esto, ¿no?, que cada jurisdicción va a tener su propia ley de procedimiento, su propio código, su propio régimen disciplinario, sino que además de la Constitución Nacional, si decimos que es una república representativa, cualquier autor que ustedes lean les va a decir que entre las características principales que hacen a la república está la división jurídica de funciones o división de poderes, como dicen algunos. Tenemos la publicidad en los cargos, la publicidad de los actos de gobierno, la igualdad. Y por último, y más importante para la charla justamente de hoy, es la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos. Esto es una garantía constitucional. Y dentro de la responsabilidad de los funcionarios públicos, como ustedes saben, cada funcionario público puede ser pasible de distintos tipos de responsabilidades.
penal, patrimonial, civil, política. Y la disciplinaria es una de esas. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad disciplinaria? Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. El Estado básicamente, el Estado en sentido lato, existe por una única razón de ser, y es satisfacer el interés público. Esa es la idea, para eso está el Estado. Y para satisfacer el interés público, el Estado cuenta con un poder. Hay distintas teorías, ¿no? De dónde viene ese poder, si viene de Dios, si el pueblo se lo da al gobernante, pero en definitiva tiene un poder. Durante muchísimos años, siglos, les diría, el poder estaba en cabeza de un solo órgano. Claro, ¿qué pasaba? Absolutismo absoluto, valga la redundancia. Por eso, con el largo de los años, con el correr del tiempo, se llegó a la conclusión de que era necesario que ese poder no esté en cabeza de un órgano, sino que ese poder había que básicamente dividirlo en funciones jurídicas. Estas funciones jurídicas que ustedes conocen como función legislativa, función administrativa y función judicial. Las tres funciones que asume el Estado son para satisfacer el interés público. Pero hay una gran diferencia. Hay dos grandes diferencias, hay muchas, pero la diferencia más importante en lo que hace la charla de hoy es la siguiente. Con la función legislativa y la función judicial, el interés público por el que debe velar el Estado y que para eso existe, es satisfecho de manera indirecta, de modo mediato. Pero con la función administrativa, el interés público se satisface de manera directa, inmediata, acá, aquí y ahora. De hecho, la prudencia para Santo Tomás, entendida como la virtud de el correcto obrar aquí y ahora, está reservada a los gobernantes. Y en eso consiste la función administrativa. Y si la función administrativa que asume el Estado, que hoy, como ustedes ya saben, puede ser desplegada, y esto también lo dice el Código de Córdoba, no solo por la administración pública, sino también por el resto de los órganos del Estado, consiste en satisfacer el interés público, es claro que la vigencia irrestricta de la juridicidad es un elemento constitutivo del interés público, porque una administración no puede sostener que satisface el interés público al margen de la juridicidad. Es una contradicción. No puede haber incluso buena administración, principio general hoy reconocido en la ley de procedimientos, al margen de la juridicidad. De hecho, si ustedes advierten, la ley de bases que modificó la ley nacional de procedimientos menciona como primero de los principios la juridicidad. De allí que desde mi punto de vista, la juridicidad es un principio que es como un paraguas, abajo del cual están todos los demás. Por eso la satisfacción del interés público de manera directa e inmediata que se hace mediante la función administrativa lleva íncito la plena vigencia del ordenamiento jurídico. Ahora, cuando el Estado o los funcionarios que le sirven, y tomo funcionario, empleado, agente como sinónimo, digamos, ¿no? Hay una disquisición que hoy ya no se sigue, pero en general se los toma como sinónimo. Cuando estos funcionarios, cuando estos agentes públicos, que deben velar por ese interés público para lo que existen, se pierde de vista, por acción o por omisión, tienen que precisamente asumir las responsabilidades que le corresponden. Y la responsabilidad disciplinaria, esta que estamos analizando el día de hoy, es fundamental. Es una de ellas y es una garantía constitucional. Y es la que surge como consecuencia del cumplimiento de los deberes y de las obligaciones y de la violación de las conductas que estos agentes tienen prohibidos por ley. De nada serviría sostener que el Estado tiene que actuar con base en el principio de juridicidad, artículo primero bis de la Ley de Procedimientos, si al mismo tiempo no hacemos efectiva las notas que hacen a la República. ¿Cuál es? La responsabilidad disciplinaria del empleado público. Entonces, como ven, la responsabilidad disciplinaria es inherente a la República. Y en este sentido, se ha sostenido, y es importante hacer esta aclaración, que quiero ser claro con esto, dentro de lo que se llama el derecho sancionador, tenemos el derecho disciplinario, que es el interno, el doméstico, que es el que estamos hablando hoy, y el derecho sancionatorio externo,
que es el clásico que todos conocemos, una multa del Banco Central y demás. Las conclusiones a las que arribemos hoy son solamente predicables a la responsabilidad disciplinaria. ¿Está bien? No todo va a ser traspolable al derecho sancionatorio externo, porque hay en juego otros factores ahí. Acá estamos hablando de un poder doméstico, interno, como dicen los españoles. Bueno, como les dije, es inherente a la República la responsabilidad disciplinaria. Y de ahí que me gustaría que este tema de los agentes y quienes pueden ser sumariados, lo veamos a través de un concepto, porque como les dije, un concepto bien aprendido hace que después muchísimos de los problemas, no todos, pero muchísimos de los problemas que se plantean, se puedan solucionar de manera más eficaz y eficiente. Este es el concepto que daba mi padre, el profesor Julio Rodolfo Comadira. Es un sistema de consecuencias jurídicas de índole sancionatoria represiva que, aplicable por la administración pública en ejercicio de poderes inherentes, como les acabo de mencionar, el ordenamiento jurídico imputa en el plano de la relación de función o empleo público a las conductas de agentes o ex agentes, violatorias de deberes o prohibiciones. En fin, este concepto, que es largo y se los voy a dar, se los dejo, y naturalmente este PowerPoint después se lo hago llegar a Franco si les interesa. Es un concepto que lo ha seguido muchísimos autores, la misma Procuración del Tesoro también, entre ellos Canda, Lagarde, Batini y Blanco, bueno, quien les habla, y muchos otros. ¿Qué me gustaría de estos dos, de este concepto? Dos puntos que analicemos. El primero es que, como les dije, es un poder inherente que está en la Constitución. No hay nada por fuera de la Constitución, eso es obvio, pero es inherente a la República. Y no solo es a la República, sino que también es inherente a la función de administrar. Ustedes saben que hay una enorme discusión con relación a cuándo un órgano puede o no actuar. Es decir, si viene un ministro y me pregunta, supongamos, viene el ministro de Justicia y me pregunta, Fernando, ¿puedo construir un puente o puedo mandar a hacer una bicicenda? Para saber si este órgano Ministerio de Justicia, tiene competencia para actuar, lo primero que voy a hacer, siguiendo el criterio actual para delimitar las competencias de un órgano, es ir al texto expreso de la norma. Si la norma no dice expresamente que puede construir un puente, bueno, tendré que ir a hacer un razonamiento un poquito más amplio. Y ahí me voy a ir a los poderes implícitos. Acá hay dos clases. Está el expresamente implícito, que es aquel que expresamente, es decir, por escrito, se le otorga a un órgano. Típico ejemplo, el artículo 7532 de nuestra Constitución Nacional, cuando dice hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes. Expresamente le está diciendo hacer todo lo que sea necesario. Y el implícito propiamente dicho es el que todos conocemos del paralelismo de las competencias. Si yo puedo contratar, por ejemplo, puedo echar. Pero así como tenemos el paralelismo de la competencia, tenemos el paralelismo de las formas. Si yo puedo contratar a través de un concurso público de oposición de antecedentes, para echar, tengo que seguir una forma que también sea similar. ¿Cuál sería? El sumario administrativo disciplinario. Y luego los poderes inherentes. Poderes inherentes que, en definitiva, en la terminología que usaba los norteamericanos, se llaman resulting powers, y que Haspil denomina como aquellos mismos poderes que hacen a la esencia misma del órgano, en nuestro caso, de la administración pública. Obviamente, lo inherente y lo implícito, delimitado por la especialidad, de la especialidad de cada órgano. ¿Y la especialidad del Poder Ejecutivo cuál es? Satisfacer el interés público, el bienestar general. Ese es el preámbulo. Y es por lo que jura también el presidente en el artículo 94. Jura defender la Constitución. De ahí que todos estos autores que ven acá, entre muchísimos otros, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, e incluso la Ley de Procedimiento de San Juan, que fue modificada hace no muchos años, adhieren al criterio de los poderes inherentes. De ahí que también, con base en este criterio, se sostenga que la potestad disciplinaria es inherente a la administración. ¿Qué significa? Que es la esencia, la subsistencia misma de la administración. Y que a ser inherente no se le puede prohibir el ejercicio en todo.
Se lo puede restringir, se lo puede, por supuesto que se lo puede regular. Es más, se lo tiene que regular, pero de una forma razonable. Ahora vamos a ver cómo. Es inherente, entonces, lo dice la doctrina nacional, les dejo algunos autores, el derecho comparado en España, le dejo otros autores, la Corte Suprema, le dejo acá citas de fallos, y la Procuración del Tesoro en un montón de asesoramientos jurídicos. Como les dije, que sea inherente no significa que con la bandera y la inherencia uno pueda hacer lo que quiera. No, claro que no. Simplemente significa que no puede haber una norma que le prohíba en toda circunstancia el ejercicio de ese poder. ¿Por qué? Porque si lo hace, esa norma va a ser inconstitucional. Y eso es lo que sostiene incluso, vamos a ver hoy, la Procuración del Tesoro, la Corte Suprema, en los fallos que antes les mencioné. Hay que reglamentarlas. Yo soy el principal partidario de reglamentar los poderes inherentes, pero con el único límite que prevé la Constitución para toda reglamentación, la razonabilidad. Y en el caso del derecho disciplinario, se sostiene, todos los autores que sostienen que es inherente, dicen que si las sanciones están previstas y no comprometen arbitrariamente las facultades inherentes, bueno, entonces hay que aplicar esas y no otras. Pero lo más importante acá, es que la administración, aun cuando tenga este poder inherente, que además surge de la Constitución, no podría, por ejemplo, echar a un funcionario público que tenga estabilidad absoluta, porque el límite se lo da la misma Constitución en el artículo 14 bis. De modo que las sanciones segregativas, es decir, las que ponen fin al vínculo, no pueden no pueden ser argumentadas con base en un poder inherente, porque el límite está en la Constitución, siempre. Bueno, la finalidad de la responsabilidad disciplinaria, básicamente, cualquier autor que ustedes lean le va a decir que son dos. La represiva, es decir, sancionar la conducta de la gente, y la preventiva, es decir, evitar que la vuelva a cometer y también avisarle a los demás. Ojo que si llegas tarde tantas veces, te sancionamos. Desde mi punto de vista, creo que también es importante agregar a la finalidad de la responsabilidad disciplinaria el hecho de que es necesario darle cuenta a la sociedad y al resto de la administración pública el juicio que mereció quienes le sirvieron o le están sirviendo a la administración pública como agentes públicos. Por eso también creo yo que es necesario y sería prudente, y hay un proyecto de decreto dando vueltas por ahí, para crear un registro único de agentes sumariados. Obviamente que si la sanción no está firme, habría que aclararlo, y una vez que si hay una sentencia judicial que anula, hay que anularla también. Obviamente, todo eso hay que respetarlo. Ahora, hasta acá pregunto, no sé si es el esquema, pero ¿alguien tiene alguna consulta? Si no, yo sigo, siguiendo con cómo venimos. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos con el sumariado. Acabamos de ver entonces, a modo de síntesis, la responsabilidad disciplinaria deriva y es inherente a una república. Es inherente a la función administrativa. ¿Se la puede regular? Claro que se la puede regular. Y hay que regularla para evitar abusos de poderes. Ahora, ¿quién podría ser susceptible de esta responsabilidad disciplinaria? ¿A quién alcanza la responsabilidad disciplinaria? Bueno, para ser breve, lo que quiero comentarles es que hay un antes y un después del decreto 456. Antes del decreto 456 se debatía, entre otras cosas, si los que habían renunciado a la administración, o los que se habían jubilado, o los que eran planta transitoria, o contratados, o incluso un funcionario político como un ministro, podía ser susceptible de sanción disciplinaria. Les voy a comentar qué dijo la doctrina, qué dijo la Corte, si es que dijo algo, qué dijo la Procuración del Tesoro y qué dicen las normas antes de este decreto. Empecemos. Veamos el personal que dejó de pertenecer a la administración. Por ejemplo, porque se jubiló. Doctrina tienen a favor y en contra. Yo les dejo autores para que ustedes después vean y estudien a quien más le parezca, ¿no? A mí me gusta no adoctrinar, sino decir las distintas posturas. Pero bueno, vean, una doctrina muy clásica sostenía que no se podía. El argumento, ¿cuál es? Siempre fue
que la subsistencia del vínculo era necesario para la potestad sancionatoria. Por otra parte, todos estos autores que ven acá, entre otros, dicen, no necesariamente. Lo mismo dijo la Procuración del Tesoro. Acá le dejo algunos dictámenes. Lo mismo dijo la Procuración de la Ciudad. Acá le dejo otros dictámenes. Y en la jurisprudencia, tradicionalmente, la Corte Suprema, en el famoso caso Magallanes, dijo que la existencia del vínculo era necesario para la potestad sancionatoria disciplinaria. Luego la Cámara, en el fallo Musa, fue un poquito más permisiva, y finalmente en el famoso caso Espinosa Melo, que si no lo han leído les recomiendo que lo lean porque no tiene desperdicio ese fallo, se declaró básicamente cesante a un agente que ya se exoneró a un agente que ya se lo había dejado cesante. Es decir, se le aplicó una sanción disciplinaria a alguien que ya no pertenecía a los cuadros activos de la administración. Es decir, en definitiva, antes del 456, la jurisprudencia y la Procuración del Tesoro y la mayoría de la doctrina decía, renunciaste o te jubilaste, no importa. Podés ser sujeto susceptible de sumario disciplinario. Pero ¿qué va a pasar? Tu sanción va a quedar anotada en el legajo. ¿Por qué? Por si algún día decidís volver, básicamente. Bien, funcionarios políticos. Esto sí dio bastante que hablar. A favor, todos los autores que ven acá. En contra, este aquí. La Procuración del Tesoro, miren este dictamen, lo que dijo, son varios dictámenes, ¿no? Pero en definitiva dijo que como excepción se puede ordenar la pesquisa para averiguar hechos irregulares atribuidos a funcionarios excluidos del régimen jurídico básico de la función pública. Pero tiene que venir de la orden del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, previo dictamen de la Procuración. Y en la ciudad de Buenos Aires pasó exactamente lo mismo. Y es más, esto, que es la ley de ética pública en el artículo 8, es uno de los argumentos que utiliza, por ejemplo, Fabián Canda para justificar que se le puede hacer un sumario disciplinario a un agente como sea un ministro. Y además también el famoso amparo por mora, porque la sanción combinatoria, los astreintes, ¿a quién se le aplica? ¿Al órgano o a la persona en el amparo por mora? Esa era la pregunta que se hacía Fabián Canda en su tesis de maestría, que después sacó en un libro. Bien, personal transitorio y contratado. Y acá hay que tener cuidado porque vamos a caer un montón de nosotros, me parece. Pero bueno, ¿qué pasaba antes del 456? La doctrina también dividida. Fíjense, es un tema opinable. La Procuración del Tesoro tradicionalmente decía que no se podía hacer un sumario si la persona presuntamente incursa en la falta era un personal contratado o era planta transitoria, donde lo dijo en este dictamen, por ejemplo. Ahora, llegó a decir que la convocatoria a un contratado a prestar declaración indagatoria, o en este caso informativa, es nula. ¿Por qué? Porque está excluido del régimen de la ley de empleo público. Pero hubo un giro trascendental acá, que fue en el dictamen 300-206, en la época de Balbín. Es largo el dictamen, pero básicamente lo que dice es que el artículo 27 de la Ley Nacional de Empleo Público, cuando menciona a los agentes y sus incompatibilidades y su régimen, y dice que a los agentes contratados y demás, la reglamentación dirá cómo se va a hacer su régimen especial, Balbín dice, bueno, esa norma no es de la que se llama programática, sino que es directamente operativa, no necesita de reglamentación para entrar en vigencia. Ese es básicamente el fundamento que utiliza. Entender que el citado artículo 27 no resulta operativo respecto de los agentes, se contrapone con la finalidad perseguida por la norma. Es un dictamen sumamente interesante que dio una vuelta de 180 grados a la doctrina de procuración, como ven, y que actualmente este criterio, que después se siguió en este otro dictamen, y finalmente también sostuvo la Dirección Nacional de Dictámenes, impactó en una resolución de la Procuración del Tesoro, es decir, un reglamento que emitió la Procuración del Tesoro, que es el 121-2008.
en cuyo artículo 2 dijo, a partir de ahora, tengan en cuenta, cuando se trata de un agente contratado, que nosotros hemos dicho, nosotros la Procuración, que se le puede hacer un sumario. Se deberá tener presente la doctrina de esta Procuración sentada en tal dictamen. La Procuración de la Ciudad también siguió la misma línea. Yo esto lo paso para no perder tiempo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas también siguió ese criterio en esta resolución, que es un reglamento que rige en la PIA. Criterio general de actuación, inicio de sumarios administrativos con independencia de la relación contractual del agente. Todos los agentes que se desempeñan en Administración Pública Nacional son pasibles de ser sometidos a un proceso disciplinario. Entonces vemos que hay un camino, opinable, pero un camino en sí. La jurisprudencia, la Corte, año 2023, el famoso caso Flores, ¿lo recuerdan? Una mujer que estaba en un cargo transitorio y le terminan quitando el cargo. Básicamente, por decirlo mal y pronto, la despiden. Y hay lo que se llama exceso de motivación, que fue una de las primeras veces que se empezó a hablar de motivación extra. Porque, ¿qué pasó? Dijeron, te sacamos la designación, el cargo, nadie tiene un derecho adquirido al cargo, te lo sacamos porque básicamente tuviste un par de comportamientos que eran disciplinariamente reprochables. Entonces la sacaron. La mujer se quejó, pero no se quejó de la falta de estabilidad del cargo. Se quejó del por qué la echaron. Dice, si me echan por una inconducta, la tenés que demostrar con un sumario. Hubieses echado directamente como se hace en cualquier resolución que echaba a un funcionario que tiene un cargo transitorio. Eso es lo que debió haber hecho. Pero en vez de hacer eso, dijeron, bueno, te llevas mal con tus compañeros, tuviste inconductas, te echamos. O mejor dicho, te sacamos el cargo. Entonces, fíjense que también de este fallo del caso Flores se extrae que el personal transitorio también es susceptible de ser sumariado. En cuanto al personal que se rige por la LST, lo cierto es que acá la Procuración del Tesoro y la misma Ley de Empleo Público lo excluyen en términos generales del RIA, es decir, de este decreto de investigaciones administrativas, porque se rigen por la LST. Esto pasa, muchos saben dónde, en entes descentralizados, especialmente autárquicos, entes reguladores. ¿Qué, qué es lo que me importa acá? Que hay dos dictámenes tradicionales en este tema de la Procuración del Tesoro, este que ven acá y este otro. Acá les dejo una parte del texto, que básicamente dice que al no ser parte de la administración pública, no habilita la competencia de la dirección de sumarios, y salvo la existencia de normas legales o convencionales que importan necesidad de sumario, corresponderá simplemente extinguir la relación notificando tal decisión. Bueno, en mi opinión, creo yo que sería mejor tratar de que los que de alguna manera prestan un vínculo contractual con el Estado, incluso con la LST, se le trate de aplicar el RIA, porque le da más garantías al particular. Fíjense el tema de la suspensión. En un contrato LST te suspenden y después te escuchan. No lo digo yo, lo dice la ley de contrato de trabajo en el artículo 218. En el derecho disciplinario, en el derecho administrativo, no. Primero te escuchan y después, quizás, si corresponde, te sancionan. Entonces, fíjense que el derecho de defensa inherente a la persona es más respetado en el derecho público que en el privado. Ahora, y para terminar, con el decreto 456 del 2022, la situación, creo yo, quedó bastante zanjada. Y a mi modo de ver, esto siempre es opinable, de manera grata. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el artículo primero. El reglamento de investigaciones administrativas se aplicará al personal comprendido en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, la 25.164, así como a todo o toda agente de la Administración Pública Nacional, cualquiera sea la naturaleza del vínculo, que carezca de un régimen especial en materia de investigaciones y en la medida, claro está, en que sus disposiciones sean compatibles con la norma de fondo. En definitiva, de este artículo, creo yo que cuando se habla de aplicación a todo el personal comprendido de la ley, el personal comprendido de la ley
Es todo, es el planta permanente, es el contratado, es el transitorio. Y en relación con los funcionarios políticos, yo no veo motivo alguno para excluir la aplicación ultraactiva de la doctrina de la Procuración del Tesoro con base en esta nueva norma. Y finalmente, en relación con los que se rigen por una relación de contrato de trabajo, si carecen de un régimen y fueron incorporados al convenio colectivo del trabajo, queda claro, según el nuevo RIA, que se les va a aplicar. En fin, estas son simplemente algunas ideas, una mera aproximación a lo que yo les decía que quería compartir con ustedes, con la importancia que tiene el empleado que va a ser funcionario, que es funcionario público, y la responsabilidad disciplinaria. Espero haber sido claro. Si hay alguna duda, no sé si es el momento de evacuarla o si simplemente seguimos con el resto del encuentro. Vos me dirás, Franco. Gracias, Fernando. Gracias. No, vamos a seguir con el Bien, resto del encuentro, a ver que el tiempo nos deje de la mejor manera parados que podamos al final. Y bueno, sé que te tenés que ir anticipadamente, pero en última instancia te la haremos llegar de algún modo la duda y nos darás tu respuesta. Estamos Muchas gracias, de verdad, a todos por el tiempo y por la invitación. a vos, Fernando. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a continuación a Gastón. Gastón, ¿es Urrejola o Urreyola? Urrejola, correcto. Urrejola, no es una iola, una ilunga de italiano. Gastón es abogado, es profesor universitario, es magíster en Derecho Administrativo y en Derecho Procesal, es coordinador con Fernando de la diplomatura que acabamos de mencionar y de ofrecer y de comentarles el convenio que está. Ejerció la función pública en diversos lugares, corregime Gastón si me equivoco. Actualmente en la Agencia de Innovación de la provincia de Tierra del Fuego, él es director general de Asuntos Jurídicos. Gastón, Exactamente, sí. te escuchamos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. Es un placer estar acá y compartir estas pequeñas ideas o reflexiones que les traigo sobre una temática que, bueno, a mí me interesa, que es tan importante no solamente en el ejercicio de la profesión, sino también en el marco de los sumarios y obviamente también en el marco del derecho de defensa, que es la prueba. ¿Sí? Eh, voy a hacer esta primera premisa que la exposición yo la voy a enfocar al derecho humano, a la producción de la prueba, desde un punto de vista garantista, porque es la formación procesal que yo tengo. ¿Sí? Como sabemos, hay una parte de la doctrina que se considera o está dentro del activismo procesal y otro el garantismo procesal. Yo soy del garantismo procesal, así que por lo tanto yo hablo desde la producción de la prueba como un derecho humano en el proceso y en el procedimiento administrativo. Así que por lo tanto, con estas ideas y sin más, les voy a proponer unas cuestiones del derecho probatorio, del derecho humano a producir la prueba. Voy a compartir un PowerPoint. Esperen que se me fue un poquito más de arriba. Bien. A ver, lo primero que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que probamos? ¿O qué es lo que es probar? ¿Por qué es tan importante esto? Entonces, probar es dar a conocer o justificación de verdad de hechos que son controvertidos y que son afirmaciones que son incorporadas en un proceso o en un procedimiento. Que uno diga, por ejemplo, hoy está soleado, en la medida si lo tenemos acá en esta charla, en un Zoom, no tiene ninguna relevancia jurídica. Ahora, cuando yo digo, yo falté al trabajo porque se inundó y no pude salir de mi casa porque estaba lleno de nieve, entonces esa afirmación, y después me van a terminar abriendo un sumario porque yo no justifiqué la falta, entonces tal vez esa afirmación de estuvo nevando o hubo una subestada, se inundó mi casa, sí cobra relevancia jurídica. Ahora, ¿qué es lo que tengo que probar yo en el marco de un procedimiento administrativo, en este caso disciplinario? Que esa afirmación que yo estoy haciendo, que en primer lugar pasa a ser fáctica, cuando la inserto en el procedimiento disciplinario pasa a ser jurídica. Entonces, por lo tanto, yo lo que tengo que probar, si soy el agente sumariado, es que efectivamente nevó y que por esa nevada, que por esa subestada, no pude salir de mi casa y que por lo tanto no pude llegar al trabajo. ¿Sí? Esto, salvo que sean hechos
no voy a hacer en una profundidad, cuando sean hechos notorios. Por ejemplo, un terremoto puede ser un hecho notorio. Un terremoto en una ruta que conecta a un pueblo con la ciudad, si es notorio, entonces por ahí no hace falta probarlo. ¿Sí? Entonces, pero esto es, digamos, el centro del derecho probatorio. Las afirmaciones de los hechos controvertidos. Si los hechos no son controvertidos, porque fueron aceptados por la parte, entonces, por lo tanto, no requiere el despliegue, ya sea por el agente o la agente que es el sujeto del sumario, ni tampoco por la administración, porque si no sería un despliegue de recursos administrativos o jurisdiccionales innecesario. Igual jurisdiccionales no, porque, insisto, como soy garantista, la justicia no tiene que salir a probar lo que las partes no pueden probar. ¿Sí? Por aparte de la carga probatoria no está receptada en nuestro país. Pero bueno, es otra cuestión eso. Entonces, las afirmaciones que hagan las partes del marco de un procedimiento pueden referirse a cosas o bien a hechos. Y acá vuelvo a hacer este énfasis que esto es lo que nos interesa, que la afirmación que se haga, ¿sí?, sobre la cosa del hecho, eso es lo que hay que probar y eso va a ser lo que va a abrir el derecho humano a producir la prueba. Entonces, ¿cuál es la finalidad que tenemos con la prueba? Es la existencia o el cotejo, es la comprobación de esas afirmaciones. ¿Cuál es la comprobación? Que yo falté porque nevó y no puedo salir, y no puede salir. A ver, ¿se puede probar que nevó? Y si fue una nevada muy grande, por ahí hablo de nevada porque como viví en Ushuaia y trabajo para Tierra del Fuego, entonces como que esos fenómenos meteorológicos, pero lo podemos bajar esos fenómenos meteorológicos acá en Buenos Aires o ahí incluso en Rosario, una lluvia, una tempestad, una inundación, puede ser un hecho notorio. Hace falta probar una inundación si salió en todos los medios y por ahí no tanto. Ahora, pero si por esa inundación yo no pude salir de mi casa o se me cayó el techo, entonces yo tengo que probar que a raíz de ese hecho, entonces no pude asistir. Entonces que por lo tanto, las faltas injustificadas que me están imputando en un sumario, efectivamente yo estoy diciendo, no fui por la inundación que afectó a mi casa, eso es lo que tengo que probar. Entonces, ese es un hecho controvertido. ¿Por qué? Porque la administración me va a decir, el Estado empleador, vos faltaste 3 días sin justificar, así que por lo tanto estás acá, en el sumario. Entonces, yo como agente tengo que decir, a ver, no falté porque no quise, falté por un hecho que era la inundación, que afectó mi casa, no pude salir. ¿Lo puedo probar? Eso es lo que tengo que probar en el marco de un procedimiento, porque ese es el hecho controvertido. Porque tal vez la falta no está controvertida. ¿Sí? Sería controvertida en la medida que la administración diga, vos faltaste, y cuando, sin embargo, yo sí estuve en la oficina trabajando. ¿Sí? Entonces, acá pongo este ejemplo. Si la apertura del sumario, en el acto de apertura del sumario, dice que el agente José habría ejercido violencia hacia el personal a su cargo. ¿Sí? Y el agente afirma que no tiene personal a su cargo. Entonces, acá tengo hechos controvertidos desde ya. ¿Sí? Porque el agente va a demostrar que él realmente no tiene personal a cargo, puede tener un cargo de jerarquía y que se puede presumir que por ese cargo de jerarquía tenga personal a cargo, pero tal vez no tiene personal a cargo como él afirma. ¿Sí? Y por su parte, la administración tendrá que acreditar la instrucción, en este caso, que efectivamente si ejerció o no ejerció violencia. Ya vamos a ver cómo es la valoración de la prueba. ¿Sí? Pero si son hechos controvertidos, si no son controvertidos, mejor dicho, entonces no hay que salir a probar absolutamente nada. Bien, entonces, y esto para mí es trascendental porque hace al garantismo, ¿sí?, al derecho de defensa. Los hechos articulados por las partes es lo que se prueba. Los hechos controvertidos, si hay, entonces eso es lo que va a permitir tanto en un proceso como en un procedimiento la apertura a prueba. Si los hechos ya son reconocidos, entiendo que alguno me puede llegar a decir, está el proceso, es el ofrecimiento, el derecho a ofrecer y a producir la prueba. Pero si tengo hechos reconocidos, entonces, ¿dónde está el procedimiento administrativo de la celeridad, economía y sencillez en los procedimientos administrativos? Si el agente reconoce el hecho, ¿para qué voy a abrir a prueba si lo está reconociendo? Justamente la finalidad del derecho probatorio es cotejar las afirmaciones en la medida que sean contradictorias. Si no son contradictorias, son reconocidas, ¿para qué voy a abrir a prueba? Esto lo traigo a colación porque muchas veces en los procedimientos administrativos disciplinarios
a pesar de que tal vez el agente o la agente que es sujeto de sumario no se presenta o no prueba, sin embargo la instrucción sale a probarlo. Pero si ya lo tiene reconocido porque no se presentó o tal vez lo afirmó, lo reconoció, sin embargo lo salen a probar. Y después ese procedimiento sumarial tarda 3 años y llega la sanción 3 años después. Bueno, ¿dónde está el plazo razonable? Porque pues tal vez a esa persona la tuvieron pendiente de un hilo durante 3 años, porque tal vez la consecuencia o la sanción que finaliza con ese sumario sea una cesantía. No sé si estoy muy rápido o siento que estoy hablando muy rápido, voy bien. Franco, por favor, díganme si voy Muy, bien. muy bien. Muy bien, Sí. muy bien. Sigo un poquito más. A ver, fíjense cómo esto fue receptado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el caso Perlman, la Corte sostuvo, cabe rechazar la demanda de daños y perjuicios si el actor no logró demostrar dos circunstancias que invoca en su demanda y que resultan imprescindibles para la procedencia de su pretensión. Es lo que venimos hablando, ¿sí? Si haces una afirmación en el marco, en este caso, de un proceso de daños y perjuicios, pero no logras acreditar, probar esa afirmación que insertaste en el proceso, entonces, por lo tanto, esa afirmación no la tenés probada, ¿sí? Muchas veces en estos casos, y por ahí no pasa tanto en el contencioso administrativo o en el civil, sino en laboral, que por ahí dice, bueno, listo, vos haces esta afirmación, la demandada, el trabajador o la trabajadora inserta esta afirmación, entonces la demandada, que es la parte empleadora, va a tener que demostrarlo porque el trabajador o la trabajadora no tiene los recursos suficientes. Ahí es cuando yo digo, ojo, porque con el garantismo procesal, ¿sí? Es lo que yo defiendo en que en un proceso, en cualquiera, la igualdad de partes. Entonces, quien hace una afirmación, en el proceso que sea, va a tener que probarlo, ¿sí? En otro, en COPEX Sudamericana, ¿qué dijo la Corte? La prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos, ¿sí? Entonces acá volvemos. Si no tengo un hecho controvertido, no hay que abrir a prueba. Bien, esta es una... No me voy a meter tanto en esto. Si quieren, los y las invito para que vean, para que se anoten con nosotros en el curso de Derecho Disciplinario, porque acá sí doy in extenso, digamos, esta clasificación de la prueba de directas, indirectas, por la providencia, por la inspección, por la valoración. Básicamente, la valoración, quien la hace, en el caso de la justicia, el juez, la jueza, en el caso de la administración, en el marco de un sumario, el instructor o la instructora sumariante. Sobre la inspección, es si la tengo en el momento para poder cotejar la prueba o se tiene que acercar el oficial de justicia. A eso hace referencia con las distintas clasificaciones de acceso a la prueba, ¿sí? ¿En qué momento accedo o no a la prueba? A eso se refiere. Esto es lo que nosotros en el garantismo procesal llamamos el derecho probatorio, ¿sí? Que se relaciona con el derecho de defensa en juicio que está receptado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional, en el artículo primero, que también, ahora vamos a ver algunos artículos, cómo está receptado este derecho de defensa en el Reglamento de Investigaciones Administrativas, ¿sí? En el decreto 456 del año 2022. Ahora, no sé si alguna vez se pusieron a analizar. Voy a hacerlo así, más fácil. Recién me di cuenta que podía hacer esto. Perdón, soy millennial, pero no me adapto de todas a las tecnologías. Bien, ¿qué es lo que abarca el derecho probatorio? Que no solamente es ofrecer y producir la prueba, ¿sí? Es proponer la prueba, es el derecho a la admisión de la prueba, a practicar la prueba, a controvertir la prueba ofrecida por la otra parte, en el caso de un juicio, ¿sí? En el caso del procedimiento administrativo, si bien hablamos de una colaboración, porque no se trata de una contienda, aunque un procedimiento disciplinario parece más una contienda judicial, pero yo puedo controvertir como agente sumariado cuál es la prueba que produjo la instrucción. En el caso de un juicio, yo puedo controvertir la prueba presentada por la otra parte, ¿sí? Derecho a intervención en la producción de la prueba de la contraparte, ¿sí? Derecho fundamental a que en la sentencia se tengan
todas las pruebas tienen que ser tenidas en cuenta para que se respete mi derecho humano probatorio. En el caso del sumario administrativo, si el agente sumariado ofreció pruebas, no es solamente algunas pruebas, se tiene que tener en cuenta absolutamente todas las pruebas al momento de aplicar o no la sanción. ¿Sí? Todas estas son las cuestiones que abarca el derecho probatorio, el derecho humano a producir pruebas. Una nota característica en nuestro derecho está la prueba, está el derecho de defensa, pero en la Constitución Nacional no está receptado el derecho a la producción de la prueba. No existe en la Constitución el derecho probatorio. Pero en algunas constituciones de otros países sí, por ejemplo, en la Constitución de Paraguay, en el artículo 17, están consagrados los derechos procesales. Dentro de estos, ahí tenemos el derecho a la producción de la prueba. En la Constitución de Ecuador, acá en Latinoamérica, también tenemos el derecho probatorio. Fíjense que dice, el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: presentar en forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que presenten en su contra. Derecho humano, así lo llamo yo, ¿no? Pero este es lo que consagra el derecho probatorio. En el artículo 49 de la Constitución de Venezuela también está receptado el derecho probatorio. En la Constitución de México y también si cruzamos a Europa en la Constitución de España. Bueno, estas son algunas de las constituciones en las cuales encontramos receptado expresamente el derecho probatorio. Por ejemplo, en este caso, en la sentencia 73 del año 2001, el Tribunal Constitucional Español estableció que si una prueba fue admitida, ¿sí? Pero a pesar de ser admitida, entonces fue declarada pertinente, ¿sí? Pero el tribunal no se encargó de que se produzca esa prueba, entonces por lo tanto no se tuvo en cuenta todos los hechos y se vulneró el derecho probatorio que prevé el artículo 24, inciso primero de la Constitución de España. Así que por lo tanto, hay en esta sentencia, fíjense cómo un derecho constitucional, que es el derecho probatorio, fue receptado en esta sentencia para decir, ojo, si admitimos una prueba, no la producimos, entonces por lo tanto esa sentencia que no tuvo en cuenta esa prueba que fue admitida, entonces hay que calificarla como inconstitucional por el artículo 24, inciso primero. Esto, digamos, lo que yo propugno de que falta en nuestro régimen jurídico argentino este tipo de modificaciones, incluso en la Constitución, que recepte el derecho humano a producir la prueba para que después en algunos tribunales no nos salgan con la carga dinámica de la prueba, cosa que estoy totalmente en contra porque no es algo que esté receptado en el ordenamiento jurídico argentino y ni siquiera en el extranjero, porque ni siquiera en los países de América Latina, Europa lo receptan, lo critican mucho a eso. Bien, ¿cuáles son los requisitos de la prueba? La conducencia, la pertinencia y la utilidad. La conducencia hace referencia con el derecho, es decir, que una prueba va a ser contundente, o mejor dicho, la fuente de prueba, porque hablamos de prueba, pero tenemos las fuentes de prueba y los medios de prueba. La conducencia tiene que ver si esa fuente de prueba está prevista en la ley para que después se produzca el medio de prueba, ¿sí? La pertinencia con la cuestión del hecho, es decir, a ver, esa fuente de prueba, ¿sí? ¿Es acorde al hecho del cual yo quiero afirmar como verídico? ¿Sí? Y la utilidad es que no hay que ofrecer prueba por ofrecerla, por el mero hecho de ofrecerla, que muchas veces pasa que los abogados y las abogadas, y bueno, ofrecemos todas las pruebas que tenemos. Bueno, pero ¿qué es lo que quiero probar? ¿Cuál es mi teoría del caso? Porque de acuerdo a la teoría del caso o a la afirmación que yo inserte al proceso o al procedimiento, en este caso al procedimiento disciplinario, de decir, yo ese día falté porque se inundó mi casa y se cayó el techo, y además golpeó a mi papá y lo tuve que llevar al médico. ¿Para qué voy a ofrecer un testigo para que diga al testigo si Gastón Urrejola trabajaba en esa oficina?
¿Qué quiero probar con eso? Ojo, porque pasa, ¿eh? Ofrecemos los testigos para que diga eso, pero a mí no me interesa que diga si trabaja o no. ¿Me explico? Entonces, la utilidad de la fuente y el medio de prueba tiene que ser que no sea superfluo. Y muchas veces, que incluso o a veces pasa en el Código Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, eh, ahí se prevé expresamente que el juez o la jueza tiene las facultades de intimar al proponente de los testigos es con qué fines quiere hacerlo. ¿Sí? Me parece esto trascendental. Bien. Dictamen de la Procuración del Tesoro que consagran esta faceta de la prueba en el derecho disciplinario. Es el derecho a defensa, se fundamenta en el artículo 18 de la Constitución Nacional y comprende dos elementos. ¿Sí? El derecho a ser oído y, en segundo, a producir la prueba razonablemente propuesta. Bien, bueno, acá tenemos algunas definiciones de la doctrina en la cual, bueno, que entiende qué es la prueba, puntualmente cómo se aplica en el procedimiento disciplinario. Entre ellos, acá recién estuvimos escuchando al doctor Fernando Comadira, que sostiene que los medios de prueba no son tasados ni taxativos. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque la verdad jurídica objetiva y el informalismo a favor del particular hacen que no necesariamente me abstenga a los medios previstos ahí. ¿Sí? Entonces, por eso dice no son tasados ni taxativos. Bien. En el Reglamento de Investigaciones Administrativas, ¿sí? En el decreto 456 del año 2022, el artículo 52 expresamente establece que en caso de duda siempre hay que estar en la solución que sea más favorable a la parte sumariada o al imputado. La Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo que la aplicación de este principio, ¿sí? Este principio universal valorativo de la prueba, impone que siempre se esté a favor del agente sumariado sobre su culpabilidad y que la sanción impuesta con ausencia de hechos ciertos y probados aparece como irrazonable. A ver, ¿a qué hace referencia con esto de hechos ciertos? Porque si yo vuelvo al principio de la exposición, si yo inserté en el marco del procedimiento administrativo disciplinario una afirmación, que esa afirmación después no fue probada, entonces mal me podrían sancionar por ese hecho. ¿Sí? Que muchas y a veces pasa, incluso en la administración, que a pesar de que los hechos ni siquiera están probados, tal vez no son ciertos, o por un hecho inexistente, muchas veces en derecho disciplinario, en el marco del empleo público, están las sanciones disciplinarias. Entonces, muchas veces, la nulidad de ese acto administrativo sancionatorio termina declarada en sede judicial, ¿pero por qué? Porque la sanción, supónganse, de cesantía, una sanción de cesantía por un hecho inexistente, sin embargo, la administración aplicó esa sanción, tenemos viciada la causa en los antecedentes de hecho, cosa que nunca tendría que haber existido justamente por existencia de hecho, y si no hay hecho, entonces por lo tanto no tenés que probar un hecho inexistente, pero después esto pasa, que 4 años después, cuando se inicia el proceso, recién en sede judicial dicen está viciado el acto administrativo justamente por esto, por la inexistencia de un hecho o por la existencia de hechos que existieron pero que no fueron probados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la presunción que prevé el artículo 52 del Reglamento de Investigaciones Administrativas? La valoración de la prueba. El artículo 108 establece que una vez que se clausura todo el periodo de la instrucción, ¿sí? Tiene el instructor sumariante va a tener un plazo de 10 días para elaborar el informe final. Este informe final es trascendental. ¿Por qué? Porque toda la actividad probatoria que desarrolló tanto la instrucción como el agente o la agente sumariada, acá es el momento en el cual se va a tener en cuenta la pertinencia, la utilidad y la conducencia de la prueba, cuál fue la teoría del caso, es decir, cuáles fueron las afirmaciones volcadas por el agente o la agente sumariada en el marco del procedimiento sancionatorio y cuál fue de todos y cada uno de esos hechos afirmados, cuáles fueron los probados y cuáles no. Porque eso es lo que tiene que valorar la instrucción para que después emita el informe que va a servir de sustento para tomar la decisión por parte del funcionario correspondiente.
a ver, si bien el informe de la instrucción no es vinculante, pero en estos casos, por lo general, le diría en el 90% de las veces, salvo cuestiones políticas, si se aplica una sanción es porque es la recomendación que la instrucción dio en el informe final. Entonces, por lo tanto, acá la valoración de la prueba, todo lo que estuvimos viendo, todos los principios constitucionales, el derecho humano a la producción de la prueba, que sea pertinente, que sea útil, que sea conducente, en el informe del artículo 108, ahí es donde se tiene que plasmar todo esto del derecho humano a la producción de la prueba. ¿Sí? Bueno, esto se lo dejo a modo de debate, si quieren, para después, tarea para el instituto, ahí para Franco, para Adriana y para los demás colegas. ¿Es reglada o es discrecional la apertura a prueba? ¿Sí? Esto lo dejo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Muchas gracias, Gastón, Gastón. a vos. Gracias, Gastón, a vos. Nos quedamos después. Lo vamos a trabajar un poquito eso, quizás. Te da una primera respuesta, te da automáticamente decir algo, pero después hay cierto ámbito de discrecionalidad que se puede debatir. Bueno, terminamos entonces la jornada de hoy. Como dijo más temprano Fernando, dejamos lo mejor para el postre y la dejamos a Carolina Caputo, que me dijo que haga mucho énfasis en explicar que ella aquí es una rara avis entre los administrativistas. Carolina es abogada también, pero es magíster en bioética. Así que del derecho administrativo no tiene tanto una formación académica, pero sí tiene una formación profesional y una experiencia directa, ya que es directora provincial legal y técnica del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Así que es un híbrido bastante interesante que seguramente nos va a aportar una mirada muy enriquecedora con una perspectiva totalmente distinta. Carolina, te escuchamos. Bien. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Desde ya agradezco la invitación, agradezco a todos los que están participando, veo algunas caras conocidas. Así que nada, un saludo muy especial a todos. Veo compañeros de Fiscalía de Estado, que mi cargo de planta es de Fiscalía de Estado, estoy invitada acá a participar de la gestión en la Dirección Provincial de la Legal y Técnica del Ministerio de Salud, así que bueno, en este nuevo desafío estamos haciendo lo necesario para poder aplicar, siempre teniendo en cuenta las garantías de los administrados y de los agentes de salud, las pautas en esto que son los procedimientos disciplinarios, ¿no? Sí, aclararles que desde ya, con esa ya aclaración que hizo Franco, me siento como el chiste de Felipe de Mafalda, cuando lo llama la maestra al frente del aula y va chiquitito, chiquitito. Bueno, así me siento yo después de las disertaciones de quienes me precedieron, a quienes felicito porque estuvieron muy buenas. Y lo que sí quiero compartirles es también un PowerPoint. Yo no soy millennial, así que imagínense las complicaciones que podemos tener en esto. Espero que lo puedan ver, ¿lo están viendo? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, un poco contarles o relatarles cuál es la experiencia en el Ministerio de Salud en esto del derecho administrativo sancionador y mostrarles también o charlar un poco de las particularidades que tiene salud y la materia salud en cuanto a la prestación del servicio de salud, porque está muy fragmentado y eso hace o tiene ciertas complejidades a la hora de instalar las potestades disciplinarias, ¿no? Partir de la base de que en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, para quienes somos empleados administrativos, contamos con un procedimiento administrativo concreto que está en una ley genérica, que es la que regula el Estatuto General del personal de la administración pública, que en su capítulo 6 habla del régimen disciplinario y contiene algunas pautas genéricas, pero es bastante claro, ¿sí? Por ejemplo, que prevé 2 tipos de procedimientos, uno abreviado, uno simple y otro el sumario administrativo, que es
bastante más largo y bastante más garantista, para utilizar el término de Gastón, que también se prevén medidas preventivas, tales como el traslado en primer lugar y en forma subsidiaria, para que el caso de que el traslado de la gente sobre el cual se inicia el procedimiento disciplinario no pueda ser trasladado, se lo suspende. Las sanciones que son taxativas son las sanciones de apercibimiento, suspensión, cesantía, exoneración. También hay alguna característica especial, un artículo puntual que habla de la graduación y cuáles son las pautas a tener en cuenta para qué sanción aplicar, qué sucede durante el trámite de la investigación con la presentación de la renuncia del agente. Y también, por ejemplo, habla del proceso penal y el procedimiento disciplinario. Por supuesto que también establece para el sumario administrativo toda una serie de pautas y pasos que han de darse, la designación del instructor, qué pasa si se recusa el instructor, cómo se resuelven los recursos y demás. No es mi intención hablar del procedimiento administrativo previsto en el 85-25 y todos sus pasos, sino un poco plantearles o dejarles para la reflexión del fin de semana cuál es el planteamiento de todos estos temas en salud, porque estas normas disciplinarias, no solo las que rigen a la gente de salud, a la gente que se desempeña no solo en el nivel central, estoy en el Ministerio de Salud en este momento, sino también en organismos descentralizados del Ministerio de Salud, como la Agencia de Seguridad Alimentaria, como el IAPO, como los hospitales descentralizados y demás, que vamos a hablar un poquito, tienen también regímenes especiales y normas específicas en sus leyes constitutivas, que un poco nos ponen en jaque sobre cómo poner en ejercicio esta potestad sancionatoria. Y no solo las leyes que crean esos organismos, sino también hay leyes que regulan ciertos agentes específicamente. Por ejemplo, nosotros en el marco normativo, entonces, nosotros no solo tenemos ese régimen general establecido por el 85-25 para todos los empleados del Estado, sino que vamos a encontrar leyes que fijan el estatuto escalafón para profesionales universitarios de la sanidad oficial. No los voy a leer, quédense tranquilos, pero sí quería que ustedes vean las dificultades con las que nosotros nos encontramos a la hora de fijar el régimen aplicable y las normas procedimentales que hacen a la aplicación de posibles sanciones a quien infringe las normas de todo empleado público. Fíjense, la ley de residencias de la salud son leyes viejas, además, porque estamos en 2025 y son leyes del 83, del 84, residencias en salud, lo deja sometido a lo que establezca la reglamentación, el decreto reglamentario que es del 85, habla del comité de docencia y la dirección de residencias. No todos los hospitales y no todos los efectores donde los residentes prestan sus servicios tienen comité de docencia. Entonces, ¿qué hacemos cuando no lo hay? ¿Cómo integramos esas lagunas funcionales, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones disciplinarias, los recursos? Ahí están también las sanciones establecidas. ¿Estas sanciones se aplican o se aplican las del 85-25 o integramos estas normas o estas sanciones con algo de las normas procesales o procedimentales que establece el 85-25? También tenemos, porque, a ver, salud es tan especial que falte un enfermero, que falte una persona que es de servicios generales, que se encarga de la limpieza del quirófano, no es menor en salud. Entonces, no es que podemos dilatar el régimen de suplencias, no es que podemos dilatar ocupar ese lugar, sino que son, al tratarse de un servicio esencial, son personal necesario, ¿sí? Entonces está establecido en el decreto 3202 del 05 el régimen de suplencias en establecimientos sanitarios asistenciales, pero para los profesionales de la salud. Luego tenemos, ahí también están establecidos la revocación de la designación, porque son suplencias, ¿sí? son cargos transitorios,
está establecido en el año 2013 el decreto 522, que aparentemente tiene el mismo título, ¿no? Régimen de suplencias e ingreso para el personal de establecimientos sanitarios pertenecientes al Ministerio de Salud, pero son de los personal que está sometido a un régimen de disciplina previsto en los famosos escalafones de salud, que están para algunas pocas funciones de salud, como son enfermería y choferes. Yo con todo esto les quiero graficar la dificultad de integración de toda esta normativa dispersa y cómo nosotros tenemos que analizar qué régimen aplicar y hasta dónde podemos ir con la potestad disciplinaria, integrando las normas de acuerdo a las funciones que desempeña el agente a cual se acusa de alguna falta administrativa, pero también fíjense esta otra dificultad. Tenemos según los efectores donde se presta el servicio de salud en la práctica, tenemos la ley de Sanco del año 67, que son los que prestan los servicios de atención médica de la comunidad, que también tienen estos entes la posibilidad de sancionar a su personal, ¿sí? Y no solo ello, sino también, no es que los vaya, por eso le digo, no es que los vaya a leer, sino que les quiero mostrar todo lo que uno tiene que interpretar e integrar a la hora de revisar la conducta de los agentes. Tenemos también la ley de hospitales provinciales con internación, que yo la verdad que desconocía que se llamaba así porque siempre la llamé la ley de descentralización hospitalaria, que manda o que rige a los hospitales grandes, a los hospitales como entes descentralizados del Ministerio de Salud, ¿sí? Ahora, de acuerdo a todo esto, que es nuestro marco normativo, cada una de estas leyes tiene alguna previsión del poder disciplinario muy vaga, tienen decretos reglamentarios que regulan o mencionan un régimen disciplinario, en la generalidad también terminan derivando o terminan integrándolo con el régimen general. Todo este bagaje normativo también tenemos que sumarle el protocolo de actuación sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que fue aprobado por resolución 215 del año pasado, y que está teniendo una aplicación bastante buena. Hay cierta dificultad en la interpretación, pero lo cierto es que el objetivo de este protocolo es actuar al inicio de una pequeña situación que puede desencadenar el día de mañana un conflicto laboral, un conflicto de violencia o acoso laboral. Entonces lo que buscamos es evitar la promoción de un sumario administrativo, porque también nosotros lo que veíamos al inicio de la gestión es que había muchas denuncias de tipo sensibles, con mucha intimidad expuesta, y esas denuncias, por esas denuncias se iniciaban expedientes administrativos que no resguardaban debidamente la intimidad y la privacidad de la persona denunciante. Entonces, bueno, establecimos un régimen que no viene a cuento ahora volcarlo acá para no dilatar la presentación, pero sí que buscamos separarlos y aclarar que en el marco del protocolo de actuación que se busca evitar, no es sancionatorio, es protectorio de la víctima, lo que se intenta hacer es evitar la escalada de conflicto y que puede terminar, si no surte sus efectos o el objetivo deseado, en el inicio de un sumario administrativo o de un procedimiento disciplinario si no llega a buen puerto, digamos. Luego tenemos las leyes de ejercicio profesional, que también pueden contener algunas normas referidas a los deberes de los profesionales que involucran a los agentes de salud, y los dictámenes de Fiscalía de Estado, que muchos de ellos se basan en fallos de nuestras cámaras contencioso-administrativas y fallos de nuestra corte local. Eso es todo el sustento normativo que nosotros vamos tomando o vamos tratando de amalgamar, siempre respetando las garantías y sobre todo el derecho de defensa de los agentes para el ejercicio de esta importante función del Estado, ¿no? Ahora, haciendo un resumen de todo esto, la legitimación activa, es decir, ¿quién puede ejercer esas potestades disciplinarias? Nuestra ley 8525 habla del jefe de unidad de organización, los hospitales a través del Consejo de Administración
los ANCO a través del Consejo, pero a su vez por vía de la Comisión Ejecutiva. Esto respecto a faltas que ameriten, en principio, sanciones inferiores hasta 5 días de suspensión. Este es un régimen bastante, veo la cara de Gastón, muy interesado, y digo, voy a explicar un poquito. Nosotros tenemos la aplicación de este régimen sencillo, régimen simple, que pueden los directores de hospital pedir o elevar la investigación con la asistencia del asesor letrado, si es que lo tuvieran y demás, para elevar al Consejo la posibilidad de aplicar sanciones para aquellos empleados renuentes, y en estos casos las sanciones no pueden exceder de hasta 5 días, se pueden graduar, obviamente, amonestación, suspensión, de hasta 5 días, graduándola, puede ser una sanción de 2 días, 3 días y hasta 5 días, y no más de 10 en el año calendario, ¿sí? en los 12 meses. Luego tenemos la directora de residencias, de acuerdo a lo que vimos, que tiene un régimen particular previsto en la ley viejita de residencias y en su decreto reglamentario, que además tenemos que integrar porque deja muchos pasos pendientes que los hemos integrado con el 8525, y luego la ministra de Salud, por supuesto el gobernador en caso de las cesantías y exoneraciones, en aquellas faltas cuya investigación se dio por sumario administrativo, que está indicado sí o sí, para cuando la previsión de la falta, de acuerdo a lo que vaya arrojando la investigación, devele que es necesario una sanción, o se puede imponer una sanción mayor de 20 días, ¿sí? Coincidentes con aquellas faltas administrativas consideradas graves. Nosotros no olvidemos que en materia del Ministerio de Salud tenemos muchas situaciones de mala praxis, aquellas que generalmente surgen en los medios. En todos esos casos se inician sumarios administrativos para la investigación de los hechos, por más de que no se tenga identificado a quiénes son las personas que en definitiva, o puede ser que vayan a ser pasibles de sanción administrativa. La legitimación pasiva, en esto estaba escuchando muy atentamente a quienes me precedieron. Nuestra ley 8525 prevé el personal permanente, el personal no permanente, transitorio o contratado, y los suplentes, reemplazantes o interinos, con más esta situación particular que tenemos en salud, que son los residentes, ¿sí? Dejé afuera a los funcionarios. Nosotros tenemos una ley de ética pública que no habla de sumario administrativo, pero bueno, ahora escuchando esta disertación anterior, podríamos evaluarlo. Uno aprende también en estas cosas, ¿no? Pero sí les quería dejar en claro que así es como está previsto en nuestra regulación provincial. Luego, para utilizar términos propios sanitarios, me voy al diagnóstico de la situación. ¿Con qué nos encontramos en el Ministerio cuando asumimos la gestión? Yo tuve una pequeña experiencia del 2017 al 2019, muy grata. En la gestión de la doctora Uboldi como ministra estuve de subdirectora provincial, ahora me toca el cargo de directora, así que algo empapada en estos temas estaba, y bueno, tomamos esta nueva misión con muchísima responsabilidad. Lo que notamos como diagnóstico, si se quiere, de la situación fue la confusión entre el reclamo administrativo previo de la Ley de Defensa en Juicio del Estado, la 7234, y el trámite del sumario administrativo. ¿Qué significa esto? Cuando una persona acusaba que había mala praxis o acusa que hay mala praxis en un hospital, en un efector de salud, inmediatamente desde el área jurídica se ordenaba la instrucción de sumario y se perdía el objeto del reclamo administrativo, que era evaluar si había daños y perjuicios, y por supuesto el presupuesto de la antijuridicidad del accionar. O sea que nosotros decidimos separar los trámites, dejar en muchos casos en stand-by en la resolución del reclamo hasta que se resuelva el sumario administrativo y se evalúe si hubo mala praxis desde la praxis profesional, ¿no? del médico y del equipo de salud. Luego nos encontramos con trámites dispersos, no registrados y muchas veces paralizados. No había un registro de los sumarios y procedimientos disciplinarios en el ámbito de toda la provincia, no se cargaban las sanciones en el sistema de asistencia de recursos humanos, en el SAR.
dificultades por el desconocimiento de la potestad disciplinaria de los efectores, o sea, cuando se verificaba una falta, cualquiera sea ella, una agresión entre profesional y un agente de salud o entre un maltrato hacia un paciente, automáticamente el director del SANCO de, no sé, Tartagal mandaba las actuaciones al Ministerio de Salud. Bueno, lo que nosotros intentamos hacer es advertir este desconocimiento que hay de las potestades disciplinarias que ellos tienen, ¿no? Luego las dificultades también, que esto es notorio para nosotros por la descentralización sanitaria. Pensemos no solo que tenemos efectores de primer, segundo, primer, son los que atienden la atención primaria de la salud, segundo y tercer nivel, que son los del tercer nivel, son los hospitales más complejos, de mayor complejidad, sino también estos tres niveles de asistencia sanitaria están repartidos en una amplia extensión territorial de 365 municipios y comunas. Dificulta un montón. Afortunadamente no soy millennial, pero tenemos estas herramientas que nos permiten comunicarnos mucho mejor. También, y esto en lo que hace a la prestación del servicio de salud en sí, notamos poca adhesión al cumplimiento de los deberes, sobre todo en cuanto al horario, al cumplimiento de asistir al lugar de trabajo y al horario. Y acá me permito hacer algunas reflexiones trayendo algunas de mis ideas de bioética, porque uno no puede escapar a sí mismo, ¿sí? Y esto de la poca adhesión al horario me trae a colación un texto que una vez leí del doctor Lisa, que decía, el deber al lado de los derechos, el deber como que no vende, ¿no? No es atractivo, es como que le falta marketing. Se hace mucho alarde de los derechos que tenemos como empleados del Estado, pero por ahí nos olvidamos de los deberes. Este incumplimiento que muchas veces se verifica y hay mucho en salud porque tenemos cerca de 20.000 empleados entre permanentes y transitorios o contratados, se ven en profesionales y no profesionales, pero ahí cuando hablamos de no profesionales, tengo que sí o sí advertir de que por parte de las direcciones de los distintos efectores y de las áreas de personal, juzgamos o se juzga con distinta vara a los profesionales de los no profesionales. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un efector de salud y nos dicen, no, el doctor no viene a las 8, viene a las 10, viene a las 11, viene... Bueno, el doctor puede decidir, pero si falta un enfermero y llega media hora tarde, muchas veces no es la misma contemplación. Si un agente de servicios generales llega tarde, enseguida hay una advertencia, no pasa lo mismo con los profesionales, y esto lo significo, no me quiero poner en contra de profesional porque también tengo necesidades de salud, pero lo significo con esta práctica o esta cultura que hay de la hegemonía médica que hace que sean de alguna manera incuestionables, ¿sí? ¿Cómo vamos a cuestionar lo que dice el médico? Y bueno, eso es algo que debemos trabajar porque todos somos parte de un engranaje, debemos trabajar en equipo para resignificar tanto la valoración de la acción del médico y del cumplimiento horario y de la atención debida y del trato digno y respetuoso al paciente, a los colegas y a los demás empleados, como respecto al resto de los empleados tener la misma equidad y la misma igualdad a la hora de evaluar esas faltas, ¿no? Y también se nota un bajo control en las áreas de personal de los distintos efectores porque hay hemos advertido mucha demora en la carga de las faltas en el sistema, ¿no? En el SAR. ¿Vengo bien? ¿Está entretenido? ¿Hablo muy rápido? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Seguimos con los términos médicos. Dijimos el diagnóstico era todos esos problemas, ese listado de problemas con que nosotros nos encontramos. Los seguimos teniendo, estamos trabajando para mejorarlo, pero bueno, les comento algunas decisiones que hemos tomado. Hemos relevado los procedimientos disciplinarios. Tenemos un drive compartido en la legal y técnica donde entre todos los compañeros vamos actualizando una plantilla donde ponemos la fecha de inicio del sumario, el efector donde se desempeña, el agente, el DNI,
las faltas imputadas, muy cortito por supuesto, y cuál es el estado que eso se va actualizando, ¿no? Y cuál es el estado, porque a uno le permite ver en la última columna cuál es el último movimiento del expediente y ahí advertir si hay alguno que necesita cierto empujoncito. La mejora en la comunicación con los efectores, sin duda, todos los directores de los hospitales, gente de personal y miembros de los consejos de administración cuentan con nuestros teléfonos y se comunican, ni bien tienen una inquietud, hay veces que se comunican con mucha preocupación por temas graves que pasan, y bueno, y es una satisfacción enorme poder llevarles tranquilidad o comunicarles que están siendo acompañados desde lo legal y técnico. Hicimos un relevamiento de los abogados asesores del Ministerio de Salud, en eso tuvimos la gran ayuda de Fiscalía de Estado, que organizó un encuentro allá por el mes de, no me quiero equivocar, pero marzo, abril del año pasado, y nos permitió conocernos físicamente a muchos abogados con quienes teníamos comunicación y empezar a efectuar un relevamiento de los abogados. Entonces nos permitió también mejorar la comunicación con ellos. Disposición de instancias de encuentro y discusión, de capacitación organizadas por la legal y técnica, pero también aquellas gestionadas con la capacitación por parte de Fiscalía. Ponemos a disposición, también compartimos a requerimiento o no, material doctrinario y jurisprudencial, resoluciones y otras reglamentaciones, modelos descritos, por ejemplo, de manera tal, pero si ustedes ven el trabajito que nosotros hicimos, todos estos efectores y agencias de salud están representados y están asesorados por abogados con los cuales nosotros mantenemos un permanente contacto y buscamos de que eso no se corte, ¿no? De seguir proponiendo cosas y participando en estas instancias de capacitación. Vamos a casuística, que por ahí es la parte más jugosa. Queríamos comentar algunos casos que hemos tenido, algunos más resonantes que otros, pero por ejemplo en este caso quería mostrar cómo nosotros debemos, en el análisis de un expediente administrativo de procedimiento disciplinario, analizar cuáles son las constancias de la causa y ver si es necesario reforzar el derecho de defensa del agente y demás antes de que pase a una posible sanción. En este caso se trataba de un empleado que estaba en carácter de suplente reemplazante y que había faltado durante un mes. Entonces se lo intima por esas faltas, por un mes de faltas injustificadas, y se prevé la sanción de la baja de designación porque era justamente personal transitorio. En el medio, en el trajín de que la comunicación, que el correo, que presentar el descargo o no, esas faltas injustificadas vieran abandono de servicios porque desde el día que empezaron a correr esas faltas nunca retomó su trabajo, pese a haber pasado a planta permanente, titularizó. Sin embargo, hubo una doble mutación, primero de las sanciones de la falta administrativa en sí, que se verifica no en faltas injustificadas, sino en abandono del servicio, y también en su calidad o en su situación de revista, porque pasó de ser suplente a ser titular. Entonces la mirada es diferente teniendo en cuenta toda esa legislación que yo les comentaba que nosotros tenemos que amalgamar. Entonces lo que hicimos o lo que hacemos en estos casos es encauzar el trámite a la nueva situación y le pedimos al efector, le devolvemos el expediente al efector y le pedimos que corra vista nuevamente con estas particularidades. Después abajo le ponemos un parrafito donde aclara que se lo debe hacer bajo pena de nulidad. ¿Por qué? Porque estas indicaciones, y ustedes sabrán más que yo en este tema, que se debe indicar cuál es digamos, la falta concreta, los hechos concretos que se le acusan a esta persona de cometer como falta administrativa, qué contraría esos hechos concretos, y se tiene que era algo que no se hacía o que generalmente no se hacía, aclarar que puede expresar lo que estime pertinente a su defensa, ofrecer prueba y contar con asesoramiento letrado. También incluimos esto que muchas de las intimaciones no tenían,
que son los apercibimientos, y llegamos hasta la más grave, cosa de que sepa que tiene una carga procesal que cumplir allí, que es efectuar su descargo para justificar esas faltas bajo los apercibimientos establecidos en el régimen de que se trate. Para nosotros las faltas injustificadas son la causal estrella de los procedimientos disciplinarios, ¿sí? Y les quería comentar dentro de las razones, esto hablando Gastón un poco de lo que vos referías de las pruebas, en general los descargos son hechos de puño y letra, o sea, es como que me da la sensación, y esto refiero a la frase de Elisa, que el empleado de salud, ¿no? El agente estatal, no se da cuenta de qué implica la intimación. Pese a que vos le pongas todos los apercibimientos, muchas veces, sobre todo en el interior, hacen un descargo de puño y letra, diciendo, por ejemplo, una enfermera que por sus conocimientos sabía qué debía tomar para la patología que tenía, que se diagnosticaba. Entonces, por sus conocimientos en salud, no iba a Higiene y Salud Laboral a justificar sus ausencias como indica el decreto 1919, que es el que rige nuestro sistema o nuestro régimen de licencias, franquicias y justificaciones, ¿sí? Luego, otra persona, otro agente muestra o ejerce su derecho a la defensa diciendo que se mudó a otra ciudad y no puede llegar. Otra que se olvidó de fichar y pide disculpas, o sea, personas a las cuales se les imputa 15, 20 días de faltas administrativas y se sabe que no fueron a trabajar y dice que se olvidan de fichar, ¿sí? Ahí tenés, en el caso de salud, es llamativo cómo no hay una respuesta inmediata por parte de personal de advertir estas cosas, porque vos supones que si no va un enfermero o no va un médico a cubrir una guardia, se siente y se resiente el servicio. Bueno, sin embargo, la sanción administrativa o el procedimiento disciplinario para que exprese qué es lo que pasó, qué no fue, es lo que llama muchísimo la atención. Luego un chofer, también fue muy llamativo, un chofer de ambulancia que acordó entre la escuela de otra localidad y las autoridades del SANCO la comisión de servicio de esa otra localidad, desconociendo que eso no se puede hacer en nuestro sistema. Acá tenemos un convenio que debe hacerse, un acuerdo interministerial, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, que habiliten los traspasos, los traslados, comisiones de servicios o adscripciones de los agentes. Él solamente hizo un acuerdo entre sus autoridades del SANCO, que es al cual pertenecía, y una escuela de otra localidad donde, bueno, trabajaba su señora esposa, y ya con eso daba por satisfecho que no iba a trabajar al SANCO. Y después sí, lo que nos trae mayor complicación, por supuesto, son las causales médicas. Asusta mucho esto del burnout en salud. Causales médicas, sobre todo las referidas a salud mental, estamos todos saturados, cada tanto abrimos la tele, prendemos la tele y nos encontramos con violencia hacia los médicos, violencia hacia el personal de salud. Es algo que es muy preocupante y es algo que colabora entre estas causales médicas, ¿no? Que también hay que distinguir allí si son de tipo física, perdón, de una dolencia física, indica reposo, la persona no puede trabajar, o si son de tipo psiquiátrico, bueno, cuáles son las condiciones, si el psiquiatra indica si puede trabajar o no, si puede trabajar en el privado pero en el público no, etcétera, etcétera. Cosas que pasan. Luego tenemos este caso que fue muy resonante aquí en la ciudad de Santa Fe. Tanto no es conocido en Rosario, pero sí les quiero comentar porque fue entre tantas cosas que uno ve. Nosotros nos encontramos el año pasado con una estafa que había sido denunciada penalmente en el mes de octubre, el último día del mes de octubre del 2023, de la estafa con fondo de recupero de las obras sociales, ¿sí? Los hospitales y los efectores públicos, cuando prestan servicios a afiliados a obras sociales, pueden luego recuperar de las obras sociales el 100% de la prestación. De ese 100%, un porcentaje va al hospital, otro porcentaje viene al ministerio, otro porcentaje va a repartirse entre los empleados. En este caso hubo varios agentes involucrados porque con una maniobra absolutamente
ingeniosa, absolutamente, no sé, muy creativa, lograron, porque cambiaban, bueno, es muy difícil de explicar, pero cambiaban el número de CBU y replicaban el número de sus propias CBU para que las transferencias que se autorizaban de este recupero vayan siempre al mismo grupo de personas y alternadamente, cosa que nunca saltara. Bueno, la mecánica el mecanismo que utilizaban para eso era realmente muy inteligente, pero lo cierto es que cuando se inició el sumario fue una estafa muy millonaria. Las medidas preventivas ordenaron el traslado de los agentes a distintos efectores de salud, que no estaban indicados en la resolución ministerial. De esas 13 personas que estuvieron involucradas, solo 2 o 3 habían logrado insertarse en su nuevo lugar de trabajo, el resto no estaba trabajando y seguía cobrando. Lo que nosotros hicimos cuando tomamos en diciembre del 2023 la gestión, el inicio de la gestión, es modificar esa situación, justificar que no correspondía el traslado, pero sí la suspensión, y a partir de ahí solicitamos la ayuda a Fiscalía de Estado por el volumen que tenía la causa. Ya, como les decía, había intervenido la justicia penal. El trámite se llevó a cargo impecablemente por Fiscalía de Estado, que con un dictamen de más de 140 páginas sugirió al gobernador la cesantía de 11 de esos 13 agentes. Bueno, y ahí es alguna de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el decreto del gobernador, ¿sí? Esto fue en el año pasado, después de todo una tarea investigativa muy buena por parte de Fiscalía, con testimonios, informes de bancos y demás. Bien. ¿Venimos bien en tiempo? No, estoy Sí, sí. pasadísima. Está bien. Bueno, Estamos bien, estamos bien. Bien. Le quería mostrar otros casos destacados que se muestran como para que ustedes vean no solo la dificultad en la aplicación de esa norma, sino los casos raros, bizarros, que tenemos de un área tan sensible como es salud, ¿sí? Tenemos una causa penal concluida en juicio abreviado que nosotros identificamos a condena. Ahí lo que nos queda un poco en el medio, que no sabemos o no tenemos herramientas para decidir, es cuando hay una probation, porque no tenemos ni asunción de culpabilidad ni condena, entonces estamos atados a la causa penal, y bueno, se nos hace muy difícil seguir la suspensión de la gente, obviamente cuando se trata de delitos graves, ¿no? Bueno, en este caso era un profesional que agredió al director del hospital, y en este juicio abreviado reconoció su culpabilidad, con lo cual, bueno, fue cesanteado. Luego tenemos una causa penal por tenencia de pornografía infantil. Se trataba de un agente que es agente del hospital de niños. O sea, imagínense que ahí la misma justicia ordenó la suspensión, o que él no podía trabajar en ese lugar, así que bueno, ese todavía no tiene sentencia. La denuncia por violencia y acoso laboral en un efector, este fue muy llamativo porque se hizo una denuncia de una agente que se sentía incómoda de que un superior la acosaba y la violentaba sexualmente, y cuando empezamos a buscar la prueba nos encontramos con imágenes realmente desagradables. Yo no las vi, tengo que aclarar, irreproducibles en la PC que tenía esta persona. Tremendo. Ese caso todavía está, obviamente yo guardo la privacidad, este caso todavía está en investigación, pero sí quiero decirle, la persona fue suspendida, por supuesto, por la gravedad de los hechos, y que hay un dispositivo electrónico que está súper cuidado, tiene medidas y fajas de seguridad por todos lados para que nadie lo abra y esas imágenes no se difundan, porque creemos que es lo que corresponde, sobre todo en protección de las víctimas de esas situaciones. Luego tenemos casos de mala praxis, por supuesto, que es lo que les explicaba al principio, la necesidad de separar lo que es el procedimiento sumarial del reclamo de la ley 7234, la incompatibilidad laboral durante licencia médica, con esa aclaración que les decía de la licencia médica psiquiátrica, ¿sí? La incompatibilidad ética en asesoramiento legal. Hemos tenido ahí algún caso contra algún colega, lamentablemente.
Y también el empleo de certificados médicos apócrifos, no solo porque el empleado ha robado los sellitos y ha hecho con su puño y letra un certificado médico, sino también por parte de, esto es llamativo, la interconexión de los ministerios, por parte del Ministerio de Educación, que hacen la cruzada con migraciones. Cuando los docentes se piden licencia médica, y tienen un certificado que dice yo en el día de la fecha atendí a esta persona y le indico reposo con 72 horas, y por otro lado tenés el informe de migraciones que esa persona atendida se encontraba fuera del país. Entonces tenemos por un lado el sumario, la resolución que tome el Ministerio de Educación respecto al docente, pero también nosotros iniciamos un proceso de investigación respecto a esa profesional de la salud. Con esto, un poco mostrarle el pantallazo, no fue mucho, lamento porque quienes me precedieron hablaron mucho de normas y demás, yo solamente las presenté y hablé más de casuística y del panorama con que nos encontramos en salud, que es muy complejo y es muy dinámico, acá no te aburrís nunca, eso es seguro, pero bueno, también representa un desafío de tomar estos casos con muchísima seriedad y tratando de llevar a la población un servicio de salud realmente digno y respetuoso, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Muy Gracias bien. a vos, Carolina. Gracias, Carolina. Bien. Creo Muchas que gracias. estás haciendo un máster en Derecho Administrativo en el lugar, in situ. Creo que Súper en estos intensivo, in situ. Vos decís. Yo te- Creo, Carolina, en este caso, que es muy difícil la sanción a determinados agentes cuando es el único que reviste una determinada especialidad en un efector donde no hay otros que puedan cubrir esa labor. Entonces se Bien. complica mucho para la administración realmente tomar decisiones rápidas, eficientes y que hagan a la continuidad del servicio. Absolutamente de acuerdo. Ustedes no se olviden que esa es otra de las cosas, te agradezco Adriana que lo menciones porque es otra de las dificultades con que nos encontramos, sobre todo en el norte de la provincia, pero la falta de profesionales y de distintas especialidades nos pasa que los directores nos llaman y nos dicen, no, esta persona tenía que venir lunes y martes y no vino. Bueno, pero a ver, vamos a buscar si tenemos a alguien para reemplazar, porque, por ejemplo, encontrar un neuropediatra o un cirujano cardiovascular en ciertos lugares nos implica que si sancionamos al único que tenemos, porque no es cuestión, insisto, de no querer reforzar las áreas o no querer tomar nuevos empleados o llenar de profesionales nuestros hospitales y centros de salud o SANCOS, sino porque realmente hay regiones, hay zonas donde no encontramos determinadas especialidades, ¿no? Entonces nos vemos ahí obligados también a articular con la CELIAR esto del traslado de los pacientes lamentablemente a centros más importantes donde sí están dotados de esas especialidades, pero te agradezco el recuerdo porque era algo que para nosotros es súper dificultoso de solucionar. Considero que es muy conflictivo tomar la decisión, porque si bien hay muchos profesionales que se reciben, deciden ejercer en áreas más pobladas y emigran de los lugares, y realmente es difícil que la salud pública pueda mantenerse siendo que se busca una relación de calidad, de eficiencia, y entonces ahí no es que no quieran en realidad ejercer el poder disciplinario, sino que se confunde con el tema de la prestación y la valoración de las faltas en cada caso. Sí, y que a lo mejor en otro y lugar podría ser pasible de una sanción y ahí se toman otras consideraciones en función justamente de esa problemática, ¿no? Sí, hay que ser muy prudente para ocupar también una frase que hoy escuché muy linda, y también, bueno, esas circunstancias, ¿no? Uno piensa en la vida de una persona del norte, no sé, de Las Toscas, de Alejandra, del norte de nuestra provincia, que son, la verdad que poblaciones muy aisladas, Villa Ocampo, una persona, 18 años, se va a estudiar o viene acá a Santa Fe o se va a estudiar a Córdoba o va a Rosario mismo,
y gente flashea, son ciudades con más vida, con más, más sociales, la propia ligazón que uno hace donde ejerce la residencia, donde tiene sus compañeros de estudio universitario, lo que lleva el estudio universitario en salud, que son carreras largas, con donde tienen que convivir con compañeros probablemente de la misma zona. Es muy dificultoso que ese profesional formado, ya instalado, viviendo hace muchos años en ciudades con mayor infraestructura, vuelvan a sus pueblos. ¿Sí? Eso es una estadística Ahí nosotros irrefutable. tenemos en derecho administrativo lo que es la actividad de fomento, y creo que acá vamos a tener que buscar algunas alternativas para que el Estado pueda propiciar en algunas de esas localidades alguna posibilidad de que los profesionales encuentren algún aditamento para poder revestir eficientemente en esos lugares y decidan quedarse, ¿no es cierto? Sí, es así. Y por eso también yo agradezco la invitación, porque aprendo un montón, me tomo conocimiento de varios nombres que seguramente en algún momento nos conoceremos o nos cruzaremos, pero también es generar esa semillita de la inquietud de lo que pasa en salud, porque uno no cree que tiene la verdad absoluta ni que tiene la solución para todo, pero sí, si hay alguien que cree que tiene alguna idea y que es posible, bueno, bienvenido y acá se lo escuchará y vemos cómo trabajamos en conjunto para dar una respuesta, porque quienes estamos involucrados en esto somos todos, en definitiva, ¿no? Así Nuestra es. provincia. Muchísimas gracias, Carolina. Por favor, a ustedes. Bueno, creo que estamos con el tiempo prácticamente Sí. cumplido de este ciclo, de este workshop. Así que no nos queda para mucho más. No sé, Adri, si tenés algunas palabras más para decir. No, simplemente para aquellos que se conectaron después, recordarles que se está haciendo un convenio con el Colegio de Abogados y la Universidad del Museo Social Argentino para quienes quieran cursar la diplomatura en Derecho Administrativo Disciplinario, y que vamos a pasar toda la información por mail. Y aquellos que no le pudimos responder algunas consultas que han hecho en forma particular, también se las vamos a responder por mail, se las vamos a enviar a los doctores para que puedan ser evacuados y se la contestamos por mail. Así que bueno, agradecemos muchísimo la participación. No sé vos si tenías alguna otra cosa, Franco, y damos por concluido. Agradecerles por quedarse hasta el final, por todos los que están acá, un viernes a las casi 6 de la tarde, y dejarles un deseo de un excelente fin de semana y bueno, hasta el próximo ciclo, hasta el próximo evento. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Ya saben que cualquier duda nos Gracias. escriben al correo del instituto. Muchísimas gracias. Nos Chao. vemos. Buen fin de Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Buen fin de semana.